Mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret, pido tu permiso para compartir tu divina palabra. Seas tú, Señor, limpiando estos labios de barro, Señor Jesús, y háblanos. Háblanos porque necesitamos el alimento que viene del cielo. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Ezequiel 4. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Mediante Ezequiel, el Señor dio a Israel un mensaje de advertencia y reprobación, de justicia y juicio, de misericordia y amor, que no dio lugar a dudas en cuanto a su indignación por la falta de rectitud del pueblo y a su deseo de que todos se arrepintieran. Enseñó que cada uno es responsable de sus propias acciones y que será recompensado o castigado según la forma en que use su albedrío. Enseñó que nadie puede rechazar el consejo del Señor y escapar de los juicios que inevitablemente acompañan a la justicia y que tienen como finalidad limpiar la iniquidad del alma. Enseñó que todo el que se arrepiente y se aparta de sus iniquidades tendrá de Dios sus bendiciones de misericordia, amor y perdón. Estos principios se aplican tanto a las personas como a las naciones. Se aplicaron a cada uno de los israelitas y a la nación entera de Judá, a la cual profetizó Ezequiel. Dios no justificará al pecador, ni olvidará a aquellos con quienes ha pactado, si es que ellos cumplen con su parte del acuerdo. En la época de Ezequiel, el pueblo del pacto del Señor lo había rechazado y tenía necesidad de ser purificado en hornos de aflicción, a fin de apartarse de sus sendas inicuas. Aunque por motivo de su justicia, Dios permitió esas tribulaciones, por su amor y misericordia infinitos, continuó extendiendo la promesa de perdón y vida al alma arrepentida y la de restaurar todas las bendiciones anteriores a Israel, si es que Israel se volvía a él. En los capítulos 4 y 5, Ezequiel iba a usar ciertas señales y representar ciertas parábolas ante la gente. En ese tiempo Jerusalén aún no había sido destruida y los profetas falsos estaban diciendo al pueblo de Israel que iban a tener paz. Estaban diciendo que los judíos que ya se encontraban en el cautiverio de Babilonia regresarían pronto a su tierra
Pero Ezequiel iba a confirmar las palabras de Jeremías en Jerusalén, que les había dicho que no regresarían y que Jerusalén sería destruida. Un pensador moderno ha dicho: esta es la edad del pacifismo, pero no es la edad de la paz. A través de la historia, el hombre se ha implicado en unas 15.000 guerras y ha firmado unos 8.000 tratados de paz. Sin embargo, el hombre, durante 5 o 6.000 años de historia, nunca ha disfrutado de más de 200 o 300 años de verdadera paz. Amigo oyente, el hombre es una criatura belicosa, nos guste o no reconocerlo. Recordemos que el apóstol Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses 5:3: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amigo oyente, tenemos el deber de decirles que hay solo un príncipe de paz, el Señor Jesucristo. De nuevo, llegamos a un mensaje de Ezequiel intitulado El juicio de Jerusalén. Ezequiel iba a mostrar a este pueblo que no iba a haber ninguna paz y que Jerusalén iba a ser destruida. Escuchemos ahora lo que tuvo que hacer leyendo aquí en el capítulo 4, versículo 1. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe, ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Estos ladrillos o tablillas de adobe eran el material que usaba la gente de Babilonia para escribir. En estos ladrillos o tablillas guardaban sus archivos. Muchos de estos ladrillos han sido descubiertos, conteniendo escritos grabados en ellos. Eran casi cuadrados y medían aproximadamente 30 o 35 centímetros. Lo que tuvo que hacer Ezequiel fue dibujar la ciudad de Jerusalén en el ladrillo, y después tenía que romperlo para mostrar que la ciudad iba a ser destruida. Y continúa diciendo el versículo 3: toma también una plancha de hierro y ponlo en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Era una señal para la casa de Israel. Tenía que tomar también una plancha de hierro y colocarla como un muro entre él y el dibujo de la ciudad que él había preparado, para mostrar que Dios había puesto un muro entre él mismo y la ciudad de Jerusalén. Había separación entre Dios y sus habitantes a causa de su maldad. Significaba también que Dios no intervendría ni rescataría a Jerusalén en el asedio enemigo que se avecinaba. La destrucción de la ciudad era inevitable, no podía ser detenida. Qué forma tan tremenda de comunicar el mensaje de Dios a este pueblo. Un mensaje, un profeta, escenas dramatizadas por el profeta. La señal del ladrillo describió el sitio de Jerusalén. La segunda señal del recipiente mostraría las privaciones que resultarían del juicio divino, pues la gente pasaría por terribles sufrimientos. Una tercera señal describiría castigos adicionales que caerían sobre Jerusalén. Fue la señal del pan contaminado. Leamos entonces los versículos 9 al 13 de este cuarto capítulo. Toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena. Ponlos en una vasija y hazte pan de ellos para el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 1/4 de kilo al día. De tiempo en tiempo la comerás y beberás el agua por medida,
medio litro, de tiempo en tiempo la beberás, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza. La cocerás a vista de ellos en fuego de excremento humano, dijo el Señor. Así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde yo los arrojaré. Estas instrucciones resultarían agobiantes para la mayoría de nosotros, pero para Ezequiel fueron especialmente difíciles de seguir porque él era un sacerdote y nunca había hecho ni comido nada impuro. Escuchemos su reacción leyendo el versículo 14 de este cuarto capítulo. Yo dije, Señor Dios, mi alma no es impura, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Sin embargo, esta tenía que ser una señal del Señor acerca del hambre que el pueblo sufriría en el tiempo de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. A pesar de las continuas promesas de los profetas falsos, la ciudad y el pueblo iban a ser destruidos. Así que estas diferentes señales describían los horrores que vendrían sobre ellos. En Ezequiel capítulo 4, del 4 al 6, Ezequiel representa los años de iniquidad. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Dios le ordenó a Ezequiel que promulgara otra señal relacionada con el juicio contra Israel. Presuntamente acostado en su cama en su casa, Ezequiel debía acostarse sobre su lado izquierdo y, de alguna forma simbólica desconocida, poner sobre él la maldad de la casa de Israel. El simbolismo de sobre tu lado izquierdo probablemente fue ayudado por el hecho de que el profeta yacía en el suelo en dirección oeste, con la cabeza hacia Jerusalén y mirando hacia el norte como si estuviera hacia Israel. Mientras estaba sobre su lado izquierdo y hacia el sur, hacia Judá, cuando estuviera sobre su lado derecho. Ezequiel ahora representa el papel del sacerdote, llevando la carga de los pecados de su pueblo sobre su hombro. El número de los días que duerma sobre él llevará sobre él la maldad de ellos. Ezequiel iba a representar este ritual durante 390 días. Tal vez lo hizo por la noche, cuando dormía, o en algún momento normal del día. Después de los 390 días por la casa de Israel, debía hacerlo durante 40 días para llevar simbólicamente la maldad de la casa de Judá. Probablemente deberíamos imaginarlo adoptando su posición boca abajo durante varias horas cada día y luego, mientras el público observaba, comer un pequeño bocado de la hogaza. Ezequiel representó 390 años de iniquidad para el reino de Israel y 40 años para Judá. Se han dado muchas explicaciones diferentes para estos 390 y 40 años. Probablemente la mejor es cuando suman los años de los reinados de los reyes de Judá, desde Roboam hasta Sedequías, como se registra en Primera y Segunda de Reyes, tienes un total
de 394 años, ya que durante 3 de los años de su reinado, Roboam caminó con Dios. Segunda de Crónicas 11, 16, 17. Terminamos con un número muy cercano a los 390 años de Ezequiel. El versículo 4 aclara que el periodo no debe representar el tiempo en que Israel pecó, sino el periodo durante el cual la nación carga con su iniquidad y es castigada. Veamos ahora con respecto a lo dicho en Ezequiel 4, 7, 8. Atado según los años del asedio. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro, hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. En esta profecía representada, Ezequiel demostró que el fuerte brazo del juicio de Dios contra Jerusalén estaría activo y sin nada que lo detenga. Dios terminó el juicio sobre el pueblo según sus iniquidades, y la obra de juicio será completada. Es como si dijera: tu brazo derecho, el más fuerte y más listo para actuar, estará descubierto, desnudo y extendido, como si estuviera listo para herir y matar. He aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro. Después de estar simbólicamente en el lugar de Dios, Ezequiel luego se levantó en el lugar de Jerusalén, restringido e indefenso ante Dios y su juicio venidero. No es necesario suponer que Ezequiel estuvo en posición boca abajo día y noche. Sin duda, era parte de cada día. Si preparaba su comida, como se indica más adelante en el capítulo. En la señal del pan contaminado en Ezequiel capítulo 4, versos 9 al 13, el profeta preparará pan contaminado según las reglas de la comida kosher, kashrut, cuya pronunciación en yiddish es kosher. Quiere decir correcto o apropiado para ser consumido. Se refiere a los preceptos judíos que determinan con precisión qué alimentos se puede y no se pueden consumir. Es decir, cuáles cumplen con los preceptos de la religión y cuáles no. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lenteja, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Durante los 390 días de estar recostado sobre su costado, a Ezequiel se le ordenó hacer pan de diferentes granos y comerlo durante esos días. Esto muestra que durante esos días Ezequiel no estaba completamente inactivo y acostado de lado continuamente. Trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena. El pan inusual era una predicción representada de la vida durante un asedio, cuando se comía cualquier cosa y todo lo que se pudiera. También se medía cuidadosamente. Será de peso de 20 ciclos al día, pues el pan y el agua se pesarían
y racionarían cuidadosamente durante su asedio. Significa que en tiempos de escasez es costumbre en todos los países mezclar varias clases de grano, más grueso con el más fino para que dure más. Con un ciclo calculado en alrededor de 11.4 gramos, esto equivaldría a casi exactamente 8 onzas de pan por día. La medida del agua de un cesto de un hin sería igual a una fracción sobre una pinta, 0,61 litros, un poco más de medio litro. Estas medidas son lo suficientemente escasas para mantener vivo a un ser humano. Tales proporciones de pan y agua alimentaban más bien un deterioro físico que conduciría a la muerte al hombre. En cuanto a esta otra orden que debía cumplir, cocerás el pan a vista de ellos al fuego con excremento humano. En esto Ezequiel demostró no solo la desesperación de un asedio, sino también la miseria del exilio entre las naciones, donde el cuidado de mantener el cuidado de consumo de comida según la ley y su preparación eran imposibles. Algunos han malinterpretado por completo el mandato del versículo 12, que se relaciona solo con el combustible para preparar la comida y no con la preparación de la comida en sí. Dios no le dijo a Ezequiel que desobedeciera la ley de Moisés. No hay una prohibición registrada en las leyes de Moisés sobre la preparación de alimentos con respecto al uso de excrementos humanos como combustible o como leña. El estiércol seco de animales se usaba como combustible en el este y todavía se usa y no se consideraba ritualmente impuro. Sin embargo, en el asedio contra la ciudad, todo el ganado sería sacrificado para alimento, por lo que solo el excremento humano estaría disponible como combustible. A vista de ellos, Ezequiel representó estas largas profecías diariamente ante la gente de su comunidad. Sin duda, las explicaría conforme las hacía cada día. En Ezequiel capítulo 4, del 14 al 17, vemos el tema de la acomodación de Dios a la objeción de Ezequiel. Y dije: Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió: he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego: hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que, al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Ezequiel se opuso a la orden de preparar pan de un fuego alimentado por la quema de estiércol humano. Era asqueroso y contrario a las costumbres judías. La objeción de Ezequiel se basaba en el hecho de que nunca había quebrantado tan ofensivamente las leyes dietéticas judías según la ley. Esto nos deja la enseñanza que debemos cuidarnos también de la inmundicia espiritual. El pecado es corrupción de un alma muerta en delitos. Notamos que Dios se ajustó a la apelación del profeta.
La lección podría hacerse sin usar excremento humano para hornear el pan. Los antiguos y algunos en el mundo de la actualidad usaban estiércol para alimentar un fuego, pero normalmente el estiércol no se usaba como combustible para hornear pan. Se consideraba impuro, ya fuera estiércol animal o estiércol humano. Dios permitió que Ezequiel aminorara la ofensa, pero no que la quitara. Como cristianos e hijos de Dios, vemos una lección aquí en la respuesta de Dios a la apelación de Ezequiel. Es posible que sintamos que ciertas pruebas son insoportables o que ciertas demandas están más allá de nuestro poder de satisfacción o de satisfacer. En tales horas de amarga angustia se nos concede, y es perfectamente lícito, entrar en el lugar secreto del Altísimo y exponer nuestra queja, diciendo: ah, Señor Dios, escucha, oh Dios, no me deseches. Sin embargo, Dios enfatizó su punto. Se avecinaba un terrible asedio a Jerusalén, y tanto el pan como el agua serían quebrantados. El asedio traería angustia y espanto a Jerusalén, y se consumirían a causa de su maldad. Serían tiempos de calamidad, angustia y desesperaciones terribles. El propósito de todos los actos, en forma simbólica, era impresionar a la gente con la hambruna que se avecinaba durante el sitio de Jerusalén y la siguiente contaminación de la gente en el exilio, como inmundos entre paganos. Así, sus pecados los llevarían a la más extrema miseria y vergüenza. No olvidemos la fuerte lección que entrañan estos juicios. El pecado continuo trae consecuencias irremediables. El arrepentimiento puede traer frutos apacibles de justicia. A pesar de darles Dios un castigo ejemplar, este cumple el propósito divino: darse a conocer como el Dios viviente, justo, que puede restablecerlos después de recibir juicio. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu divina palabra. Permite que esta palabra llegue a todos los corazones necesitados, comenzando por este servidor. Te necesito, Señor. Sin ti no soy absolutamente nada. Escucha la súplica de tu pueblo en este momento, en cualquier lugar donde estén gimiendo, Señor, por tu misericordia, por tu perdón, por tu bendición, por tu sanidad. Escúchanos, Señor Jesucristo, que sin ti nada somos.